Les habla Juan Báez Ibarra de Finanza en la Práctica. En la presentación anterior hablamos de el checklist financiero y vimos que uno de los elementos fundamentales que debe estar o que se debe verificar es la existencia del presupuesto. Y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer proyecciones financieras, pero vamos a darle un enfoque más bien de teórico, ¿verdad? Teórico práctico, y en una sesión que vamos a hacer en las siguientes transmisiones, vamos a presentarlo desde el punto de vista práctico, o sea, utilizando ya una planilla financiera. Bueno, es importante distinguir lo que es proyecciones financieras de presupuesto. Prácticamente son la misma cosa, a no ser que el presupuesto no solamente se limita al aspecto financiero, abarca proyecciones de ventas, presupuestos de ventas, de compras, de gastos, y uno de los presupuestos es lógicamente la parte de proyecciones financieras. Y a eso lo vamos a destinar hoy. Bueno, este gráfico nos indica, ¿verdad?, que para hacer proyecciones financieras es importante trabajar en equipos. O sea, por lo menos algunas personas con las herramientas adecuadas y, lógicamente, en un ambiente pertinente para ir pensando en el pasado, presente y futuro. Ahora, ¿qué son las proyecciones financieras? Es una herramienta de finanzas que nos permite ver en números el futuro de la empresa. En otras palabras, es la escenificación de una realidad posible, partiendo de una serie de supuestos que lo sustentan. O sea, con las proyecciones financieras, en nuestro caso particular para una pyme, lo que vamos a ver en números, las ventas, los costos, los gastos fijos y la ganancia en dinero para un determinado horizonte de tiempo. Eso es lo que pretendemos y lo que vamos a demostrar también en la práctica, cómo se hace en futuras transmisiones. Esto implica que para hacer o realizar las proyecciones financieras necesitamos de tres elementos básicos. Los elementos relacionados a los históricos, las tendencias y el tiempo. Si vamos a hacer la proyección del flujo de caja para los próximos 6 meses, lógicamente necesitamos tener el comportamiento pasado en ese mismo periodo en los años anteriores. A partir de esa información del comportamiento histórico, podemos elaborar, ¿verdad?, tendencias, es decir, en base al comportamiento histórico, presumir el comportamiento futuro, en este caso, de los ingresos y gastos. Y mencionábamos, ¿verdad?, que para una pyme el horizonte inicial para hacer de las proyecciones financieras debe ser al menos de 4 a 6 meses en forma rotativa, es decir, siempre tener proyecciones
de 4 a 6 meses para el futuro. A medida que pasa el tiempo, tener siempre ese número de meses proyectados. Bueno, debemos aclarar que proyecciones financieras, por más de que se refieran a antever los números del futuro, es una aproximación de la realidad. Es decir, lo que buscamos con esas proyecciones financieras, usando datos históricos, aproximando a la realidad. Pero hay que llevar en cuenta que existen imponderables, es decir, que muchas veces va a ser que exista algunas desviaciones, pero eso no debe ser motivo de no realizar las proyecciones financieras. Bueno, ahora vamos a ir a ver cómo hacer las proyecciones financieras desde el punto de vista ahora teórico, y después vamos a verlo eso en la práctica. Para eso, como mencionábamos, ¿verdad? Al inicio ya necesitamos de los elementos básicos, o sea, informaciones históricas, tendencias y un horizonte de tiempo fijado. Esto, o en otras palabras, cuando más informaciones tenemos sobre el pasado y algunas informaciones sobre el futuro, vamos a tener mayor precisión en nuestras proyecciones. Todo se inicia con el histórico. Como mencionábamos ya al inicio, si queremos hacer proyecciones del flujo de caja para los próximos 6 meses, lo correcto es tener las proyecciones históricas de ese mismo periodo del año anterior, de ser posible los últimos 3 años, es decir, pero llevando en cuenta el mismo periodo en que vamos a realizar las proyecciones. Tener estas informaciones históricas va a facilitar todo el proceso. Bueno, entonces es fundamental tener informaciones históricas del mismo periodo al proyectado. O sea, si vamos a proyectar flujo de caja del primer semestre del 2000, o sea, en este caso del segundo semestre del 2018, tenemos que tener informaciones históricas al menos del segundo semestre del 2017. Y teniendo esas informaciones históricas, podemos definir las tendencias. O sea, basta con que, por ejemplo, en el caso de ventas, veamos el comportamiento histórico de las ventas dentro del mismo periodo y ver cuánto fue el incremento usando la media geométrica o la media aritmética, y eso aplicar para la venta histórica, o sea, para la última venta antes de la proyección. También podemos ver las estructuras de gasto con respecto a las ventas y también proyectar esa misma estructura para el futuro. Pero también es muy importante que conseguir algunas informaciones adicionales sobre ventas, gastos en sitios web especializados, en periódicos y revistas, de tal forma a enriquecer los datos históricos. Entonces, es súper importante definir las tendencias que sacamos, como mencionábamos, de los
de las informaciones históricas. Y por último, debemos también establecer el tiempo de las proyecciones que vamos a hacer. En el caso de proyecciones financieras del flujo de caja para una pyme, lo ideal, como mencionábamos, es antever los gastos, los ingresos, gastos y resultados para los próximos 4 a 6 meses. Y a partir de ahí ir incrementando a medida que estemos teniendo mayor información y mayor experiencia e ir abarcando hasta llegar a un año. Pero comencemos con 4 a 6 meses e ir adquiriendo experiencia e ir aumentando paulatinamente hasta llegar a los 6 meses. Cuando llegamos a los 6 meses, podemos decir que nuestra proyección del flujo de caja llegó a su madurez. Bueno, entonces esa es la recomendación. El tiempo entonces es fundamental definir para la proyección. O sea, tenemos que tener primeramente el objetivo es realizar el flujo de caja para un determinado periodo. Entonces debemos usar informaciones históricas, en base a eso determinar las tendencias y proyectarlo para el futuro dentro de un tiempo determinado. Y consecuentemente ustedes ya se imaginarán que la herramienta fundamental para elaborar las proyecciones financieras y que está disponible y prácticamente gratis viene a ser las planillas financieras, o sea, el Excel. Ya que esto va a permitir, nos va a facilitar, en base a las informaciones históricas, determinar los incrementos y al mismo tiempo la estructura de costos y gastos con respecto a los ingresos, y eso proyectar para el futuro. Es una tarea relativamente fácil, entonces teniendo informaciones históricas sobre el comportamiento de ventas, costos y gastos, proyectarlo para el futuro. Si les resultó interesante esta transmisión, para nosotros es súper importante tener un feedback, o sea, me gusta, de tal forma a que podamos ir alcanzando a mayores números de colegas interesados en este tema, o sea, de empresarios y estudiosos del tema de finanza en la pyme. Y también, como en los casos anteriores, se pueden tener acceso a esta presentación, o sea, a este PowerPoint, solamente dejando su WhatsApp para que nosotros le podamos enviar la presentación. Entonces, con esto terminamos y le invitamos a seguir participando de esta transmisión. La próxima va a ser planificación financiera. La planificación financiera es un aspecto muy importante en cuanto a la gestión financiera. Y se basa básicamente en las proyecciones financieras. Las proyecciones financieras, en este caso, es la herramienta para hacer la planificación financiera. Esto será tema de nuestra próxima transmisión.